Muy buenas tardes, queridos almorzantes. Los saluda Ulises Lara. Estamos aquí en el almuerzo picante y hoy tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlitos. ¿Cómo te encuentras? Bien, maestro, sigue, Ulises, disculpen las fachas, no sabía que tenía que venir tan formal. Generalmente el que viene formalito soy yo y el que anda con sus pinches fachas es sí. Pero ahora estoy convaleciente con la cruda de la segunda dosis que me pusieron ayer, que sí me dio como patada de mula. Sí, otro cuasi millennial. Bueno, bienvenido, mi querido Sigi. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, Ulises. Qué bien se te ve la corbata, mano, deberías de usarla más seguido. Correcto. ¿De cuál te tocó, Piojo? Carlos. ¿Qué vacuna? Astra. Está potente la AstraZeneca. Está potente, dicen los memes, ¿no? Muy bien, a tus órdenes, queridos almorzantes. Bueno, pues este es el programa del almuerzo picante y hablaremos un poco, sí, del tema de las vacunas. Pero sobre todo vamos a darnos el espacio para comentar el impacto de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar de inconstitucional la criminalización de la disposición del aborto o lo que llamamos el derecho de las mujeres a su maternidad. Sobre el otro tema que parece también importante y creo que vale la pena seguir construyendo, pues estos fenómenos meteorológicos y sismológicos que han afectado en estos días tanto la zona metropolitana como la Ciudad de México y otras partes. Algunos hablan del calentamiento global, otros de que ya está muy molesto la madre naturaleza con todos los humanos que estamos dando guerra. Y por supuesto hablaremos de otros temas que seguramente serán de su interés y que seguirán siendo motivo, pues, de debate. Y sin más, empezamos. Vámonos, mi querido Sigi. Muy bien, pues hablamos de que apenas el lunes estábamos aquí en el programa cuando recibimos la noticia de que había resuelto en su pleno la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la persecución o la criminalización de las mujeres que suspendieran su embarazo. ¿Qué podemos decir al respecto, mi querido Carlos, y por qué es tan importante esto? Además, ahorita, si quieres, lo combinamos en el marco también de lo que platicamos el lunes de estos personajes de esta ultraderecha española, digamos, trasnochada, que seguramente fue como un golpe a su corazón. Cuéntanos. Claro que sí, Ulises. Sí, el voto fue de los 8 ponentes que estaban en ese momento en la Corte. Los 8 se pronunciaron a favor de la iniciativa presentada por una magistrada, en donde se le quita la penalización o la carga criminal, la imputación legal para todas aquellas mujeres. Y aquí volvemos a los posmodernismos, ¿no? Es algo que a mí en lo personal todavía no entiendo muy bien. Y las personas en capacidad de gestar, ¿no? Es decir, lo que antes conocíamos como mujeres, ¿no? Las personas que habían nacido con las características físicas de una mujer deciden no serlo, ¿no? Y no cumplir con esos estereotipos ni con esos patrones. Entonces son personas con capacidad de gestar. Vale, así salió la ley, ¿no? Entonces es sobre la decisión de poner término a esa gestación, ¿no? Anteriormente la Corte había dicho de que, bueno, que había dejado que cada una de las entidades federativas se rascara con sus propias uñas y que cada quien legislara como mejor le conviniera. Y esto hacía un galimatías impresionante en el sentido de que, bueno, la Ciudad de México se declaró territorio, fue de las primeras. Oaxaca también, creo que son las únicas 2 en donde en las que ha venido se dio este fenómeno, ¿no? De legalizar la interrupción legal, la interrupción del embarazo, cada una con su marco regulatorio, con 12 semanas, etcétera, ¿no? Cada una tenía su marco regulatorio y era sintomático, ¿no? En el sentido de que acaba de salir, mientras estábamos grabando esto, está ahorita aquí el presidente de la Corte y coincido con él en el sentido de que, vamos, se criminalizaba generalmente las mujeres más pobres, las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres pobres en el sentido de que no podían ir a agarrar un vuelo a Houston para allá el doctor Guarito les sacara el chamaco que en una borrachera contrajo con su viejito, ¿no? Y aquí vamos a víctimas de violación, etcétera, etcétera, ¿no? Salió también a decir algo muy importante de que a la hora que se descriminaliza esta situación,
la ley sí es retroactiva en beneficio de quienes han sido condenadas por estos motivos. Entonces se prevé más o menos una salida de mujeres que han sido encarceladas en los distintos estados de este país, o precisamente ejercer este derecho sobre su cuerpo, sobre su decisión de ser o no ser madres. Algo que también se discutió en la Corte, con esto cierro, es de que en torno al fenómeno quirúrgico, sociológico del embarazo o del aborto, ¿no? Porque están las dos figuras, ¿no? Hay un montón de personas y personajes involucrados en torno a él, y la única que se mete en la cárcel es a la mujer que decide hacerlo, ¿no? Y eso se dijo en la eventualmente corte, a los médicos también se les acusaba, pero pagaban o eran víctimas de extorsión por la práctica. Y las mujeres, pues no, esas tenían que ir al bote porque además eran malvadas. Sigi, tú que tuviste varias novias con las cuales nunca lograste consumar. No, por favor, al aire. Bueno, platícanos. Qué bárbaro. Usted sí es de los defensores de que desde el embrión y todo eso. Te iba a contar que Provida precisamente organizó un foro justamente en defensa, inmediatamente que la Corte hace me parece absolutamente de acuerdo, congruente posición, aunque creo que de todos modos iba a suceder, el proceso se acortó, la Corte decide salir categóricamente, me parece adecuado en términos generales. Bien, como dijo Carlos, falta pues todo el tema de la reglamentación y va a haber mucha discusión al respecto todavía, pero evidentemente hay una reacción inmediata. Hablan los de Provida, por ejemplo, que si se salvan huevos de tortuga, hacen esta analogía, por ejemplo, pues hay que entonces prohibir, penalizar la interrupción del embarazo, que ellos sí directamente le llaman aborto. La terminología es sumamente importante. Por eso creo que esto que mencionó Carlos fue uno de los puntos centrales o de los puntos álgidos, el lenguaje, los términos, porque pues van cargados de simbolismo, viene todo el tema cultural, todo el tema ideológico que viene detrás y detrás, digo, no solamente en el apoyo de los grupos que lo van proponiendo, sino en la historia que se va construyendo de cada uno de estos, ¿no? Y en toda la diversidad. Así que yo creo que en próximas fechas vamos a ver cierto embate, ¿no? De Vox, por supuesto, de Bolsonaro, en fin, de mucha gente, porque esto es un proceso, ¿no? Pero particularmente aquí en México ya está Provida dando guerra con esa parte, ¿no? Pronunciándose, y es un foro, ¿no? En el cual directamente dicen salvaguardar la vida. Que ellos conciben que es desde la gestación, ¿no? O sea, también ese es el debate. Ellos conciben que desde que el óvulo hace contacto con el espermatozoide, desde ahí ya hay vida, ¿no? Y hay todos estudios científicos que dicen que no necesariamente, también, ¿no? Digo, ¿te recuerdas que ese fue un debate que biológicamente estuvieron demostrando si realmente nosotros somos, como lo sabemos, una evolución de diferentes otros grupos dentro de la rama? Homínidos. Hay no solamente homínidos, acuérdate que estábamos primates también vinculados a una parte también incluso anterior, ¿no? Hay una parte del feto que tiene una parte reptiliana y que ha sido hasta motivo de que algunos analicen que tenemos, y entonces esta parte del cerebro que es la parte más... Yo tenía colita de pechino. Ándale, no se te ha quitado, no se te ha quitado, carnal. Y lo idem tampoco. Hacían suponer que, bueno, entonces el hombre era único, primigenio y había sido creado por la mano divina, y dijeron, espérese. No, y te acuerdan que en alguna parte, en la biología y en aquellos años, incluso para los niños de secundaria se comparaban y decían, a ver, distingue entre un feto de un hombre, de un humano, marrano, de otros, y eran prácticamente iguales y no había esta relación. Sí, el de marrano se parece muchísimo, ciertamente, es el que más se parece. A mí. A Carlos, sobre todo con la cruda. A ver, exactamente es lo que te quería decir, sin ofender al marrano. Pero lo cierto es que... Espérame, déjame terminar. Nada más iba a decir que al margen del sacacorchos integrado que trae Carlos, para vino tinto. Pero adelante, ahorita comento. No te preocupes, yo sé que este es el almuerzo picante y por eso todos hacemos payasadas, pero bueno, yo quería decirles
que en ese marco, ¿no? Esta discusión biologista y que de repente los creacionistas que habían dicho que todo lo que se nacieran seres humanos maravillosos y que podían ser tocados y que no deberían de impedirle que alguien le interrumpiera, lo justificaban diciendo esto, es que desde que nace ya es un ser humano y vivo, y dijimos, mírate eso, ¿no? Y eso está completamente, absolutamente respaldado por estudios biológicos. Incluso había, no tiene alma o no tiene alma, por lo tanto estás cometiendo un asesinato, y eso con eso lo homologaban para impedir que el embarazo fuera interrumpido a pesar de que hubiera sido producto de una violación o que hubiera sido resultado de un acto completamente no deseado, en fin, de lo que ustedes quisieran decir, y no tenías que otra cosa sino acarrear la posibilidad de convivir, desarrollar y crecer con un ser humano. Ahora sí, que tal vez no había sido motivo de tu amor ni de tu deseo de que fuera una persona que llegara a este punto. Y entonces todo se justificaba y decían, bueno, pero alguien lo puede cuidar, pero no se hacían cargo de ello. Pero las mujeres pueden tener la posibilidad de crecer y ser amamantadas y de verse, darse cuenta que para eso está. Y así fue la Virgen María y todas estas historias. Y se mezclaba lo divino, lo deseable, lo real contra un problema que se convirtió durante muchos años en un problema serio de salud, que puso en riesgo la vida de muchas mujeres, y no es que de verdad, en muchos de los casos podemos decirlo, se convirtió realmente en un problema serio. ¿Me están escuchando? Sí, por supuesto, con muchísima atención, y es un tema súper interesante que nos va a llevar y que al resto de la sociedad lo va a poder a girar, me parece. No sé si tú has escuchado, Ulises, este enorme dilema ético-moral la bebé Alejandra, la bebé algo así se llama. Es el caso de una niña que nace en Australia, parece, y nace sin cerebro. Entonces nace completamente formada, pero y la pueden alimentar, y de hecho se desarrolla. Y durante mucho tiempo los papás querían que no fuera, pues, que no se desconectara, que no se desasistiera. Y esto generó una gran polémica justamente por si eso era vida humana. Entonces, ¿qué es lo que determina la vida humana? La inteligencia, la conciencia, la biología, ¿no? El inicio de la biología posterior. ¿Qué hace a un ser humano? Después ya podremos entrar a otros temas, y esto va a derivar también otros temas de ética, inclusive eh, tecnológica, ¿no? Si generamos repuestos de partes humanas Bueno, más por supuesto, y adelante. acabas de dar en otro punto, acabas de dar en un punto que vale la pena porque ahí ha estado también. Y ahora con todo el tema biológico ha estado resultando. Debemos entrarle o no de lleno a todo el tema genetista. Si es así, deben de ser utilizados, por ejemplo, en este caso, los productos de un embarazo que se interrumpió como instrumentos, como materiales, como recursos para el laboratorio o no. Y ha habido toda una concepción ética que dice que cómo lo vas a utilizar las células madre, si esto sería prácticamente poner en riesgo, bla, 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 bla. Y lo cierto es que sigue siendo un tema que no se acaba de resolver, incluido ahora el tema de la propia pandemia. ¿Por qué unas personas son más propensas a enfermarse del COVID que otras? ¿Por qué unas incluso llegan a situaciones mucho más letales que otras? ¿Por qué algunos con todo y vacuna no solamente se contagian, que es una posibilidad, sino además realmente entran en fases críticas y no como el resto de los que están vacunados que pueden sobrevivir? Bueno, pues tiene Correcto. que ver con toda una serie de estudios que hay que desarrollar y qué resistencias. Y que yo acabo de recordar ahora mismo, y no sé si lo tengas tú, Carlos, por ahí, pero por ejemplo que ya quedó establecido que se prohíbe el uso de ratones para el uso de análisis de pruebas de No solo cosméticos, ratones, no solo no así con ratones, toda la parte biológica. sí, no solo Ah, ratones, bueno, sino también conejos, porque no solo en la industria farmacéutica y cosmética, ¿no? Conejos, ratones, ratas, y es otro tipo de organismos de animalitos sean utilizados por estos dos gremios tan importantes, ¿no? En aras de que pues, a nosotros los humanos no nos pasara nada, no tuviéramos reacciones adversas a sus productos, ¿no? Entonces sí, ya en este sentido creo que la ciencia ha avanzado a grado tal
que se pueden hacer proyecciones con respecto a qué tipo de reacción pudiera tener determinado tipo de epidermis humana, ¿no? Con ciertas características, con tanto pH, con para poder hacer proyecciones en vez de estar pues, chingándole los ojitos a un conejito, ¿no? O a una ratita, ¿no? Etcétera, etcétera. Generándole tumores a un ratón. Sí, creo que se pueden hacer proyecciones ya con la ciencia ha avanzado en ese sentido como para ya dejar de estarlo chingando, ¿no? Y bueno, sí, las modelaciones virales y bacterianas sí ya permiten ese tipo de cosas, por supuesto. Sí, y bueno, no sé si ya vayamos a cerrar el tema de lo de la Suprema Corte, solamente, bueno, como planteamiento es a esta administración que se le ha acusado de ser antifeminista, ¿no? Esta es un poder del Estado, ¿no? Un poder que no es el del Ejecutivo Federal, y también algo que hizo Ramírez de la O hoy, ¿no? Que también ha sido una de las temáticas feministas o una de las banderas feministas, el famoso impuesto rosa, ¿no? En el caso concreto parece que se va a los productos de gestión menstrual, quedarán exentos de IVA para que esto entonces pudieran ser... Eso también resulta muy y ha sido bandera, interesante e innovador, ¿no, mi querido Carlos? Interesante e innovador, y creo que habría que decirlo que sin duda resulta una enorme ganancia para la sociedad dejar de criminalizar actos que están vinculados a otro tipo de procesos. Yo les diría que en el caso de México, de la Ciudad de México, en donde ya tenemos pues bastante rato, ya más de una década, de que se instauró la posibilidad de la interrupción del embarazo hasta en 12 semanas, ha habido un gran número de personas que han acudido a recibir este servicio, y creo que se ha logrado disminuir de manera notable los fallecimientos o las consecuencias graves que podría haber en mujeres de diferentes edades, muchas de ellas menores de edad, que habían generado un embarazo y que lo interrumpieron finalmente con el apoyo médico y la atención. Pero habría que decirlo que en la más de los casos no generó, como decían también estas visiones moralistas, una vocación de todos se van abortistas o cosa por el estilo. Más diría, sigue siendo una problemática real el hecho. Las mujeres van a correr a abortar, van a correr a abortar todas las mujeres. O sea, esa es una estupidez enorme. Esas cosas. Pero ya quedó comprobado, además. Que quedó zanjado eso. Bueno, pero otra cosa que sí había que atender es que de todas maneras sigue siendo una temática que habrá que ver cómo se aborda, y lo abordan toda la sociedad y la educación, en el sentido de si es de verdad una decisión sobre muchas de las mujeres la de tener un hijo, y en qué marco y en qué condiciones. Hemos dicho que cuando más educación o instrucción tienen, es decir, a mayor capacidad de conocimiento, menos hijos y más largo el intervalo para tenerlos, ¿no? Regularmente, bienvenido mi querido doctor Vivienda, que ahora trae él también trae corbata y esta es de caramelo. Vete a poner corbata, Carlos, no. Que la chica con usted. Aunque así sea sobre la playera de Halloween, no le hace. Que en ese sentido sigue siendo una problemática que tendrá que llevar con la educación y la formación, el de si deben de tener a temprana edad las mujeres a sus niños, a sus bebés, si es que están en esa decisión y esa capacidad. Y por el otro lado, estamos teniendo también una tendencia importante a la no procreación. O sea, ya hay sectores de mujeres que han decidido que no van a tener hijos, que están, digamos, en la dinámica de que no es la maternidad la que los define, y estamos teniendo una tendencia interesante, yo por lo menos... Personas con capacidad de gestar. Bueno, a personas con capacidad de gestar que han decidido no hacerlo, personas no involucrarse, con capacidad de gestar. Tiene otro tipo de consecuencias sociales que ya las analizaremos, a ver si nos da el tiempo para la próxima sesión, pero quiero hablarles de un caso de los que se llaman los célibes involuntarios, y seguramente ya lo he escuchado, Carlos, porque... Célibes voluntarios, ¿no? Pero no es el caso. Célibes voluntarios y dinks, ¿no? Más bien.
Pero ya Y llegó. bueno, El acrónimo de Double Income No Kids, que se acuñó en Correcto. Estados Unidos, que al final de cuentas, traducido al español, sería 2 ingresos sin niños, ¿no? La explosión de los perrijos. So much De los funny. perrijos, de los gatijos. No No, necesariamente. por una explosión de este Es pura sector. diversión, ¿no? No, vamos, al final de cuentas que son animales de compañía y son hermosos, vamos. no, sí se quiere relacionar porque ella tiene gatijos. No, Ya no sé, tengo yo se lo gatijos, di. yo tengo Pescadijos. tengo Pescadijos compañeros, también. tengo Pero también es compañeros de vida importante- de otras especies, es lo que tengo. Yo los respeto, yo no les pongo motes ni los humanizo. Es importante también señalar, mi buen Ulises, Sigui, Carlos, que Bienvenido, Oscar. Gracias, mi buen Sigui. Gracias a todo el auditorio del almuerzo picante. Eso es Pues todo. este Sí, concepto de doble ingreso y no hijos, no tener hijos, es también derivado de las condiciones económicas que nos encontramos en todos los hemisferios, ¿eh? Es una situación complicada. La adquisición de vivienda, por ejemplo, que es un gran problema a nivel global, ya no alcanzan los recursos de una sola persona que se encargue de proveer. Tiene que ser la pareja y aún así es complicado. Ahora, también la mentalidad que digamos, está permeando en las parejas actualmente es que no son, son más de viajar, más de realizar sueños, de estudiar en otras latitudes, estar en otros espacios, de poder cambiar el domicilio radicalmente. Es decir, son un tanto más nómadas, ¿no? En este contexto, para decirlo de otra manera. Por ello es que también el arraigo se ha perdido en gran medida en ese sentido de los jóvenes para este efecto. Y bueno, tienen otras tendencias, otras dinámicas. Hay jóvenes que están acostumbrados inclusive ya a viajar con sus animales de compañía, ¿no? Sean perros, sean gatos, sean hurones, sean hamsters y bueno, caballos, en otra elefantes, dinámica jirafas. actualmente. En el aeropuerto de la Ciudad de México pierden gatos, ¿sí? O te obligan a sacarla, a abrir la portadora. Y se les pelan, se ponen sí, claro. nerviosas y se pelan, y después les vale, o sea, no tienen por Sí. qué. Perdón. Pues está bien, Perdón. no te enojes, Y no el te día de enojes, ayer, tema. ¿no? El día de ayer, ¿cómo se han de haber puesto? Con Es el que hay temblor que algunos experimentamos? gatos que son adictos, compañeros. Eso es evidente. Claro, bueno, hay catnip. gatos que consumen marihuana para Marihuana gatos, de gatos, sí. y se las dan sus amos. Sí, Se los dan son sus amos, como dealers, el sus Sigi dealers. y el Carlos, y Carlos, convierten a esos pobres animales en animales que sufren. Pero ese no es el tema. mismo- Ya llegará la Suprema Corte cuando resuelva eso y los meta a la cárcel por Pero si ya está, incitadores del... pero si la marihuana de droga. humano ya está liberada, señor, ya estamos en otro nivel. Ha habido un gran avance en Y el la tema de los marihuana derechos de para tercera. gato. Y la Esa marihuana hasta para siempre ha gato. estado libre, pero no nos hace nada, solamente los gatitos, fíjate. Pero hemos avanzado muchísimo en los derechos de tercera generación, llamados, ¿no? Estamos haciendo Es correcto, es correcto. Y yo quisiera ahí en este caso pedirte, Sigi, si pudieras hablarnos, ahora que se ha dado todo este fenómeno meteorológico tan importante, donde tenemos inundaciones, donde tenemos estos fenómenos, lo que ocurrió ahora mismo en Ecatepec, pero también lo que pasó en Nueva York y lo que está ocurriendo, y la gente se espantó cuando vio estas luces en el cielo el día de ayer, y luego el sismo, y bueno, pues ha tenido, digamos, una percepción del fin del mundo, dirían algunos, los más exagerados, y otros que, bueno, pues es una condición en la que hemos lastimado demasiado a la Tierra. ¿Qué podemos decir al respecto entre pandemias, sismos y fenómenos de calentamiento global? Ulises, pues esto ha avivado la discusión precisamente de los grupos radicales, ¿no? Desde terraplanistas, antivacunas, etcétera, etcétera, y sobre todo las personas que están que son activistas y están por el tema del cambio global. Había hasta hace poco, antes de la pandemia, había una especie de equilibrio entre los grupos de científicos que estaban a favor del calentamiento global como un proceso que habíamos generado los seres humanos a partir de la revolución industrial, más o menos, cuando empezamos a dejar una huella de carbono realmente relevante en el mundo. Y había otra parte que decía que era un proceso natural y simple y sencillamente ciclos del planeta Tierra que necesitaban equilibrarse y que eran parte del proceso sistémico. Esto se desbalanceó completamente y podemos analizar una forma de pensamiento y tendencias en redes sociales, en medios y entre científicos muy diferente de apenas hace 2 años
a la fecha. Estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Se puso en boga otra vez el foro con respecto al el protocolo de Kioto, lo desempolvaron otra vez, ¿no? Y a ver, Estados Unidos, Biden, ahora que te comprometiste y fírmale y demás. China, igual, y sabes que ambos están parcialmente incluidos por primera vez en el protocolo de Kioto. Eso quiere decir que, bueno, pues están presionados ciertamente por los procesos sociales, y estos procesos sociales a los que me referí y que están impulsando de manera fuerte. Hay un convencimiento de que el cambio climático, el clima más extremoso. Ahora, en ese marco, que puede ser la parte de la conciencia, también hay otro, del cual fue reconocido nuestro querido doctor Vivienda Oscar Ruiz, que tiene que ver con la protección civil. La protección civil va acompañada de esto, digo, tendremos en breve otra vez. Ya sabemos que el mes de septiembre es el mes de los temblores, dicen algunos. Sí, caray, qué cosa. Preparados, que el 19 siempre nos acordamos de la protección civil, pero ayer la ciudad se sacudió otra vez en la noche, tuvimos estos fenómenos y estamos avanzando en el tema de la cultura de la globalización, pero estamos avanzando en la cultura de la protección y especialmente de la protección civil, Oscar. Tu micrófono. Estás desconectado, Oscarín. Sin duda, amigo Ulises, hay una mayor conciencia ya de la ciudadanía, de la población. No nada más me refiero a la ciudadanía, sino a la población en general, porque los ciudadanos son aquellos que tienen un rango que ya cubre los 18 años, ¿no? Sino también hemos enseñado a los hijos, a todos los integrantes de la familia, a tomar ciertas previsiones y generar rutas o espacios de aseguramiento cuando surge una situación de esta naturaleza. Llamémosle que se presenta un meteoro, por ejemplo, o una situación sísmica, para efecto de contribuir con la familia y darle los insumos elementales para poder reaccionar de manera rápida ante una situación de esta naturaleza. El día de mañana nuevamente experimentamos una situación compleja y la reacción en realidad me sorprendió. Yo estaba por acá por el centro de Coyoacán y la reacción fue sumamente rápida. Tronaron algunos generadores de energía, inclusive. Es correcto. La gente corrió hacia los espacios de resguardo ya propiamente señalizados para este efecto y todos los esquemas de protección civil se activaron de manera inmediata, lo cual me dio mucho gusto en relación a todos los protocolos. Habría algunos estados que estaban un poquito, digamos, en la cola de la toma de algunas actividades de prevención y de previsión en materia de protección civil. Y bueno, creo que a la llegada de este gobierno de Andrés Manuel también hay que señalarlo, se ha generado un impulso interesante, no en el ámbito nada más económico, sino en el ámbito de destacar en la población que deben de por sí mismos generar acciones en sus colonias, en sus pueblos, en sus barrios, en sus unidades habitacionales, a efecto de poder salvaguardar justamente el mayor valor que es la vida, ¿no? Y no poner en riesgo un escenario ante una catástrofe. Recordemos el Fonden, lo tenemos muy presentes todos, y con la cuestión de la extinción de los fideicomisos en el 2020, específicamente en el 2 de abril del 2020, en donde se generó un decreto para la extinción de los mismos y cuyos fideicomisos alcanzaban casi los 800,000 millones de pesos anuales, pues muchos de estos no llegaron a feliz puerto, porque son mecanismos discrecionales que permiten un manejo de las finanzas públicas a través de un traslado financiero, digamos, discrecional con el sistema financiero o bancario particular, que no permite a ciencia cierta y llegar a todos los esquemas de fiscalización de los recursos. Mucha gente puso el grito en el cielo, recordémoslo, muy bueno, Ulises, Sigue y Carlos, porque dijeron, se va a desactivar el fideicomiso, el Fondem, no puede ser posible. Vamos a morir. A meteoros, a tsunamis, a riesgos geológicos. Diría el clásico, Carlos. El recurso sigue existiendo. existiendo. ¿Quién se va a quedar con ese dinero? Sí, el recurso sigue existiendo, sin embargo el canal va a ser diferente y se va a ejecutar a través directamente del Estado. ¿Cómo olvidar las bonitas despensas que se armaban con todo el acopio que se hacía para los huracanes y después salían con una pinche etiquetota del candidato a gobernador del PRI o del PAN o de quien fuera, ¿no? O sea, PRD. Las tiendas de campaña. Todos le han hecho, sí. Se juntaban 3 trailers y nomás llegaba uno. Claro, y eso es por decirlo menos, pero las grandes cantidades de recursos, 1,000 de millones de pesos estamos hablando, que no conocimos el destino, que no se pudo, digamos, de alguna manera transparentar el uso de esos recursos,
porque no estaban dentro de un esquema de carácter público que permitiera eventualmente, a través de la Auditoría Superior de la Federación, poder llegar justamente a los indicios, a los hilos conductores de dónde se había canalizado esas grandes cantidades de recursos. Nada más para poner un ejemplo, en el 2017 el FONDEM contaba con 9,000 millones de pesos, ¿no? Y además había algunas otras bolsas muy interesantes, muy nutridas en cuestión de recursos. Nada más por poner un ejemplo al auditorio. Aparte del FONDEM, que tenía 9,000 millones de pesos, estaba el bono catastrófico con 2,800 millones de pesos, estaba el seguro de excesos con 5,000 millones de pesos, estaba el bono cupón cero con otros 1,000 millones de pesos. Ese yo lo tomaba, el seguro de excesos. Y además, las donaciones, eso lo tomas seguro. Las donaciones en aquel momento, que hacían una sumatoria cercana a los 47,000 millones. Lo sigues tomando. Y entonces, estas grandes bolsas de recursos, al final del día no sabíamos a dónde iban a parar. Bueno, sí sabemos, a los bolsillos de algunos cuantos, ¿no? Bueno, Andrés quedó de dar las pruebas hace un año. ¿Dónde están? O sea, también que no manche. O sea, él se comprometió, nadie lo obligó, ¿no? Él dijo, voy a sacar las pruebas. ¿Dónde están? Que las saque, güey. ¿Sabes qué pasa también, Carlos? Que los fideicomisos escapan a los flujos que esa es la característica de los fideicomisos, de control, ¿no? De fiscalización. No son auditables. Estás con el secreto bancario, con el secreto fiscal, con el secreto de manejos de cuentas a través de instituciones privadas que no te olvides que también son transanuales, es decir, no se pueden rastrear con respecto al presupuesto como sí lo pueden hacer los programas de las secretarías. Puede ser bianual, trianual, cuatrianual, o simple y sencillamente puede abarcar el periodo que les dé la gana, y con eso ya se complicaba el rastreo, ¿no? Bueno, además tenían reglas de operación y no les funcionaban como querían, y tenía esta ventaja de ser un fondo para el desastre, y entonces después era un desastre recuperarlo. Oye, Carlos, un desastre sin fondo. Por un lado, oye, Carlos, pero además de la crítica que tú hacías, que suena pertinente, pero también hay otros procesos que estarían de verdad enmarcados en esta tarea y en ese tipo de apoyos que había que emprender. Y uno de ellos tiene que ver con esta situación que tiene de estar relacionado con un tema muy importante, que es la trata. Y lo quiero mencionar porque acaban de tener a quien fuera la socia principal del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y que se le asocia pues principalmente a este manejo de personas para fines sobre todo de índole sexual. Pero también sabemos que hay municipios en Tlaxcala que, pues, sobre todo uno que prácticamente se dedicó fuertemente a esta tarea, y eso creo que también es un desastre nacional. ¿Qué opinión te merece, Carlos? Bien, honor a quien honor merece. Que bueno, la candidata es, bueno, la ahora detenida en espera de juicio, ¿no? Hemos entendido que eres quien facilitaba los contactos de este ilustre prócer del prismo capitalino, ¿no? Para que hiciera sus actos se llevaran a cabo. Entiendo que también es que se le quiso velar de cierta manera o mantenerla en la impunidad, candidateándola a una plurinominal, ¿no? Para que tuviera onda dentro de este fuero. Que también, hablando de fuero, pues ahora ya va a ser del ámbito federal, y ya no cada estado se va a rascar con sus uñas, y va a ser el Congreso de la Unión quien determine qué actor político de relevancia pudiera tener o no fuero, o más bien quitarle el fuero. Enhorabuena, vamos, por supuesto, me congratulo de que este tipo de personas estén siendo juzgadas, y si se les demuestra su culpabilidad, pues que paguen las consecuencias de la misma, ¿no? Por supuesto que estoy muy contento. Ahora, en cuanto al fenómeno como tal, de trata. Pues también el fenómeno de trata, también es algo que Andrés Manuel dijo hoy en la mañana con respecto a que por qué golpeaban a los migrantes centroamericanos, ¿no? Bueno, algo que sonó medio chiste, y en el sentido de que, bueno, es que no queremos que entren porque es bien peligroso aquí, que ahora no podemos garantizar la seguridad en el territorio nacional. Pero está bien, pues no la puede garantizar ni siquiera a los mexicanos, o sea, se entiende, ¿no? O sea, tampoco le puede garantizar la seguridad ni a los mexicanos. Ahora echarse cientos de hondureños y cuidarlos también a ellos, pues entiendo que pudiera ser problemático. Hasta la primera dama de Honduras andaba por acá en Chiapas revisando las condiciones de sus connacionales. Vamos, sí. La idea es, y lo dijo Andrés en la mañana, ¿no? Tratar de reventar estas posibles redes de trata de personas, ¿no? Que involucran y explotan precisamente, y se aprovechan
de estos fenómenos migratorios anuales. No confundir con mi manito Cristóbal Sánchez Sánchez, que estuvo preso hace como 2 años, que lo estaban acusando precisamente de eso. No, Cristóbal, mi carnalito, está en una ONG, ha estado en contactos con Solalinde, o sea, el vato es derecho. No confundir, O sea, así lo quisieron hacer a principios de la administración. Fue involucrado. O sea, no, él está metido, de hecho él ya está allá, él lo hace todos los años, él ha viajado en el tren, él ha estado en varias ONGs colaborando con la ayuda humanitaria de los migrantes. A principio de esta administración me lo quisieron entambar y estuvo un rato en Oaxaca en el tambo. No confundir a Cristóbal Sánchez Sánchez con los tratantes de personas, por favor. Bueno, ese es uno de los temas que seguramente seguirá siendo motivo de la discusión y de la análisis de esta mesa que se llama el almuerzo picante. Creo que tiene todos estos elementos, vale la pena decir, tendremos que ir transparentando también sus procesos. Ha sido una discusión importante sobre qué pasa y qué hacemos con los migrantes. Se hizo una gran inversión, había que decirlo, en los lugares donde estuvieron durante las oleadas iniciales. Recordarán ustedes, se habilitaron grandes espacios, parques, lugares, casas, se apoyó en los traslados, se les llevó, ahí viven algunos de ellos en las fronteras, allá en Tijuana, en Ciudad Juárez, en otros puntos, y la realidad es que no pasaron a los Estados Unidos, no se tuvo la posibilidad de que les dieran cancha y sigue siendo una problemática que rebasa, desde luego, a una discusión solamente nacional. Eso no exime de ninguna manera que se hayan cometido excesos o brutalidades que tengamos que controlar y manejar. En breve, se sabe, habrá una reunión por ahí del 27 de septiembre de carácter internacional para tratar entre otros estos temas. Nos vamos ya del almuerzo. Nos dio mucho gusto tener a Oscar con su gran participación, aunque breve, porque ahora venía de verde, y vamos a despedirnos como lo hemos hecho en el programa. Como siempre, póngase, por favor, Sigi, ponte en orden. Ya no nos dio tiempo de platicar sobre la evolución de esta tercera ola y cómo vamos bajando y las perspectivas hacia el verde, pero la próxima. Esto fue el almuerzo. Picante. Beso para ellas, abrazo para ellos, cuídense. Abrazos. Pendientes. Cuídense mucho. Síganse cuidando. ¡Ánimo! ¡Ánimo!